Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, espero que estén todos muy bien del otro lado, espero que se esté viendo y se esté escuchando perfectamente bien. Muchísimas gracias a todos los devotos de este grupo de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. En particular, como siempre, muchísimas gracias Chitrak Prabhu, que me invita, me permite hacer este servicio hermoso, que es hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mi nombre es Arjuna Saka Das, yo les estoy hablando desde Mar del Plata, en la República Argentina. Y para el día de hoy vamos a estar con el Bhagavad Gita 4.4. Vamos a estar en el capítulo 4, texto número 4, un texto muy interesante, y es lo que vamos a estar charlando juntos el día de hoy. Si durante lo que resta de la charla, si quieren hacer algún aporte, si tienen preguntas, si quieren hacer algún comentario, quieren sumar algo a lo que se esté hablando, bueno, sepan que tienen la posibilidad de dejar un comentario. Si ustedes escriben su comentario, yo lo voy a poder ver y después voy a repasar todos los comentarios para también sumar las voces de ustedes, ya sea con aportes, con sugerencias, con preguntas, con dudas, etcétera, etcétera. Sergio, el primero en sumarse el día de hoy. Hare Krishna, Sergio, un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias siempre por estar del otro lado. Y bueno, y todos los demás, ya saben, escriban, dejan ahí su comentario, escriben en el tablero de comentarios y después lo voy a estar chequeando. Bhagavad Gita 4.4 para el día de hoy. Antes de leer el verso que nos corresponde, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo venimos hasta el momento en la conversación sagrada del Bhagavad Gita. Como saben, estamos en el capítulo número 4, intitulado El conocimiento trascendental, y los primeros versos de este capítulo número 4 básicamente hablan acerca del origen del yoga. Es muy interesante porque hay distintas teorías respecto al origen del yoga. Hay una línea de pensamiento que dice que el yoga aparece en lo que es denominado hoy la civilización del Valle del Indo, una civilización muy antigua en el subcontinente de la India, una civilización que era contemporánea del antiguo Egipto, de Babilonia, de Sumeria, ¿sí? De Mesopotamia, de todos esos lugares asiáticos, africanos. Pero bueno, en paralelo también estaba la civilización del Valle del Indo, y bueno, muchos estudiosos dicen que el yoga surge desde ese lugar. Otros académicos dicen que en realidad el yoga es una amalgamación de distintas prácticas que se fueron fusionando en una única disciplina. Estos estudiosos aseguran que el yoga es una especie como de híbrido, como de mix, una mezcla entre cosas que tienen que ver con la salud, con la espiritualidad, con la meditación, con el deporte, con la gimnasia, ¿no? Distintas disciplinas que se fueron fusionando, amalgamando hasta resultar en lo que hoy conocemos como yoga. Y hay una tercera línea de pensamiento que tiene que ver con lo que vamos a leer ahora en el Bhagavad Gita, y es que los textos del yoga, los textos clásicos del yoga, de la cultura védica, de la literatura de los Vedas, como por ejemplo el Bhagavad Gita, los mismos textos explican cuál es el origen del yoga, y el origen del yoga es aparausheya, ¿sí? Es de origen divino, no es de origen humano. El yoga nos fue regalado, nos fue entregado por la Suprema Personalidad de Dios a la humanidad, y este ejercicio que hacemos ahora en realidad viene de un estado superior de conciencia, de una dimensión de existencia espiritual, y esta tercera línea tiene esa premisa, que los propios textos del yoga explican el origen del yoga, y uno de esos textos es el Bhagavad Gita, y en los primeros versos del capítulo número 4 adhieren a esta teoría de que Dios creó el yoga. Así que cuando ahora leamos el 1, 2 y 3 del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, vamos a estar metidos en esa línea de pensamiento, en esa tradición que entiende el origen del yoga como de una fuente divina o trascendental, y así mismo se explica en el Bhagavad Gita.
Resumiendo lo que se ha leído ya de este cuarto capítulo, el texto número 1 dice: la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivasvan, el dios del sol, y Vivasvan se lo enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Ikshvaku. El texto número 2 dice: esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Y el texto número 3, el texto anterior inmediato al que vamos a leer el día de hoy, dice: esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Entonces ahí tenemos el resumen de los versos que se han leído hasta ahora en esta continuidad de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires, con el comienzo del cuarto capítulo. Y como dije, son versos que explican el origen del yoga. El Bhagavad Gita entiende que el yoga es de origen divino, ¿sí? Es de origen trascendental. Dios le regala esta ciencia imperecedera del yoga a la humanidad, ¿sí? Así es como nosotros hoy tenemos acceso a esta ciencia antiquísima. Pero el texto que vamos a leer el día de hoy es el que viene a continuación, es el 4.4. Y es un texto muy interesante porque a partir de acá hay una especie como de bisagra en el capítulo. Los primeros versos, como dijimos, hablan acerca del origen del yoga. El verso cuarto que vamos a leer ahora, el 4, tiene que ver con esta especie como de bisagra donde se comienza un tema nuevo. Y a partir del texto próximo, el texto 5, van a surgir una serie de versos que tienen que ver con la cuestión del avatar, ¿sí? De cómo es que Dios desciende a la tierra, ¿sí? Esta idea de las manifestaciones o las apariciones de Dios. Pero para anticipar la cuestión del avatar, ¿sí? Esta forma de Dios en la tierra, viene el 4.4 que vamos a leer ahora, que tiene que ver con esto de las jerarquías, dónde está ubicado cada uno, dónde está Arjuna, dónde está Krishna, quién está por encima de quién es un superior, quién no es el superior, quién sabe, quién no sabe, cuál es la posición de estos dos protagonistas del diálogo del Bhagavad Gita. Un poquito de eso va a hablar Prabhupada en el significado comentario del día de hoy. Pero bueno, antes de leerlo, vamos a hacer una invocación muy simple. Aquellos que conocen este mantra pueden repetir conmigo en sus casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a pasar directamente a la lectura de nuestro verso del día de hoy, el 4.4 del Bhagavad Gita, cuarto capítulo intitulado El conocimiento trascendental, cuarto texto, que en sánscrito dice lo siguiente: Arjuna Uvacha. Aparam bhavato janma, param janma vivashvata, katam etam vijaniyam, tuam adau prokta tuam iti. Ahí tenemos el verso original en sánscrito. Vamos a la traducción al castellano, que dice lo siguiente: Arjuna dijo: Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Lo leo de nuevo. Arjuna dijo: Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Esta pregunta de Arjuna tiene que ver con el primer verso de este capítulo. Recuerden, el primer verso decía: la personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia de yoga a Vivasvan, el dios del sol, y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Entonces ahora Arjuna está haciendo una pregunta. La pregunta tiene que ver con esta declaración de Krishna que inicia el capítulo, y básicamente la pregunta es: ¿cómo puede ser que
ese amigo que está ahí en el campo de batalla de Kurukshetra, ese primo que está a su lado, sea más antiguo que el dios del sol. Eso es lo que no entiende Arjuna y es lo que le va a explicar Krishna en los próximos versos. Pero en relación a este texto, tenemos un comentario, un significado de Srila Prabhupada que dice lo siguiente. Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que, ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios, o los demonios, a quienes no les gusta la idea de que a Krishna se le acepte como a la suprema personalidad de Dios. Es solo para ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no tuviera conciencia de la posición de la suprema personalidad de Dios, o Krishna. Como se hará patente en el capítulo 10, Arjuna sabía perfectamente bien que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo y la última palabra en trascendencia. Claro que también apareció en esta tierra como hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna original. Por consiguiente, para aclarar este punto, Arjuna le hizo la pregunta a Krishna, de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna es la autoridad suprema lo acepta el mundo entero, no solo en la actualidad, sino también desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna es la autoridad máxima, de todos modos, puesto que Krishna es la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esa pregunta para que Krishna pudiera describirse a sí mismo sin que lo explicaran los demonios, que siempre tratan de deformarlo de una manera en la que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso, cuando el propio Krishna habla de sí mismo, es auspicioso para todo el mundo. Puede que a los demonios les resulte extraña las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde su propio punto de vista. Pero aquellos que son devotos les dan una cálida bienvenida a las declaraciones de Krishna, cuando éstas las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adorarán estas autoritativas declaraciones de Krishna, porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más acerca de él. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario, pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano, que es Satchit Ananda Vigraha, la forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, que es trascendental y que se halla por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y por encima de la influencia del espacio y del tiempo. Un devoto de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna le hiciera esta pregunta al Señor es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar la actitud atea de personas que toman a Krishna por un ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Ahí concluye entonces el significado Bhaktivedanta de este verso 4.4 del Bhagavad Gita. Arjuna dijo: Vivashvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo tanto es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Om Tat Sat. Muy bien, entonces, devotos, ahí tenemos este 4.4 del Bhagavad Gita, el verso que nos ha tocado leer el día de hoy. Como dije, la pregunta hace alusión a la primera declaración que Krishna emite en este capítulo, cuando Krishna explica cómo es que la ciencia espiritual del yoga desciende hasta la humanidad. Él mismo dice que es Él el creador. Dios es el creador del yoga y Él se lo transmite a los semidioses se lo transmiten a la humanidad. Y una vez que en posesión de la humanidad, este conocimiento se traslada de generación en generación a través de un parampara, a través de una sucesión discipular. Y de hecho llega hasta el día de hoy. Nosotros, como practicantes de yoga, en particular como practicantes de Bhakti Yoga, hemos recibido esta información de los acharyas previos, de los maestros espirituales que estuvieron antes que nosotros,
y de generación en generación han traído este conocimiento en un estado puro y perfecto desde el mismo momento en que Krishna lo habló originalmente. Entonces la pregunta de Arjuna es: ¿cómo puede ser que Krishna sea más antiguo o más grande o más viejo que los semidioses, ¿no? Y a partir de ese momento Prabhupada hace la aclaración, porque es interesante esta dicotomía. Hay momentos en el Bhagavad Gita donde Arjuna parece entender y saber absolutamente todo, y un poco como que deja entrever su posición pura y perfecta. Arjuna es un devoto puro, es una gran alma liberada, pero está haciendo el servicio de preguntar. Entonces a veces cuando hace el servicio de preguntar, deja como la apariencia de no saber. Pero ahora Prabhupada nos explica en el comentario que en realidad Arjuna no pregunta para él, no necesita saber. Arjuna sabe todo lo que necesita saber, es un devoto puro, perfecto, el compañero eterno de Krishna. Pero pregunta no para su beneficio personal, sino para el beneficio de todos nosotros. Por eso muchas veces se dice que Arjuna es el embajador de la humanidad. Arjuna somos nosotros, ¿sí? Y Arjuna hace las preguntas existenciales y tiene todas las dudas normales de un ser humano, lo cual resuena con nosotros, y nosotros podemos sacarle provecho al Bhagavad Gita, a esta obra con 5000 años de antigüedad, porque esas preguntas siguen siendo relevantes para nosotros, para el ser humano del siglo XXI en el 2023. Y todo eso es gracias al servicio de Arjuna, ¿sí? Si Arjuna no hubiese tenido su crisis, su ataque de pánico, su crisis de ansiedad al comienzo del primer capítulo, y si él no fuera formulando capítulo a capítulo, verso a verso, todas estas preguntas, entonces nosotros no tendríamos la conversación del Bhagavad Gita, ¿sí? No es para su provecho individual personal, sino que para nuestro provecho colectivo, es para toda la humanidad. Y vemos que el Bhagavad Gita le sirve a toda la humanidad, porque no era solo para los hindúes de hace 5000 años atrás, sino que hoy en día muchas personas de todas partes del mundo, de distintos géneros, de distinta edad, de distintas etnias, de distintas nacionalidades, incluso de distintos credos y creencias, aún hoy le sacan provecho al Bhagavad Gita, porque los principios y los valores y las virtudes que se enseñan en el Bhagavad Gita son atemporales, no están sujetas a tiempo, lugar y circunstancia, pueden aplicarse y entenderse y enseñarse en todas partes del mundo para todo tipo de personas. Y esa es la riqueza del Bhagavad Gita. Y eso es gracias a Arjuna, a la posición de Arjuna de hacer estas preguntas trascendentales para el beneficio de todos nosotros. Prabhupada explica esto en ese comentario, en ese significado que mencionábamos recién. De hecho, Prabhupada comienza diciendo: Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que ¿cómo no iba a creerle en las palabras de Krishna? ¿Cómo no iba a creer, en las palabras de Krishna? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada rápidamente aclara esta duda. Arjuna sabía todo lo que había que saber, era un devoto puro, entendía todo lo que había que entender. Él es el compañero eterno del Señor Supremo. Él está en todos estos pasatiempos terrestres y terrenales, y siempre en esta posición de servicio, haciendo el servicio de preguntar, de indagar, de consultar, para que Krishna tenga la oportunidad de hablar y otorgarnos su conocimiento trascendental. Entonces no hay duda de que Arjuna era un devoto, él no era un demonio, no era desafiante al Señor. De hecho, como vimos en un verso anterior, Krishna en el verso 3, justo en el inmediato anterior, dice que él le está explicando la ciencia espiritual del yoga, porque Arjuna es su devoto, como así también su amigo. O sea que no hay ningún tipo de duda respecto a la posición amistosa, fiel de Arjuna. Pero Arjuna está haciendo el servicio de preguntar. Hace la parte como del tonto, como el que no sabe.
y en su consultar, Krishna tiene la oportunidad de exponer esta ciencia espiritual trascendental, y nosotros ahora tenemos la oportunidad de beneficiarnos trascendentalmente. Así que tenemos que darle muchas gracias a Arjuna, porque es gracias a su servicio que nosotros hoy tenemos acceso a este conocimiento trascendental. Y después en la parte final, digamos, de la mitad para atrás del comentario, Prabhupada empieza a hablar acerca de las personas que no aceptan a Krishna como la suprema personalidad de Dios, como aquellos que desafían, como los demonios, como dice Krishna como dice Prabhupada, perdón, en el comentario, en el significado. Son personas que deforman la ciencia espiritual, ¿sí? Personas que no creen, que no entienden que ese Krishna del campo de batalla de Kurukshetra no sea un hombre ordinario, sino que sea la suprema personalidad de Dios, de los ateos, como menciona Prabhupada en el comentario. Y bueno, sabemos, aquellos que predican y comparten la ciencia espiritual de conciencia de Krishna, alguna vez han tenido contacto con este tipo de personalidades. Hay personas que lamentablemente tienen una visión muy reducida de la realidad, y entonces no pueden entender nociones de la trascendencia, no pueden entender a la divinidad, no pueden entender los principios básicos de la teología o de la ciencia de Dios. Entonces no pueden acceder a esta información trascendental. No es que esta información no sea apto para todo público, sí es apto para todo público. Todos tienen potencialmente la oportunidad y la capacidad de acceder a este conocimiento trascendental, pero también somos individuos eternos, y como individuos eternos que somos, tenemos todos distintos grados de conciencia, y hay grados de conciencia que son muy, muy, muy bajos, están muy degradados, están muy cubiertos por las limitaciones de la naturaleza material, y esos estados de conciencia lamentablemente no acceden a un entendimiento superior, al Raya Vidya, ¿sí? Al rey del conocimiento. Lamentablemente son tan bajos esos estados de conciencia que no pueden conectar, no pueden hacer yoga con este conocimiento trascendental. Otros estados de conciencia, sin embargo, y afortunadamente sí lo pueden hacer. Entonces hay personas que descreen y hay personas que creen, hay personas que desconocen y hay personas que conocen. Por misericordia de Krishna, por misericordia de Prabhupada, nosotros hemos tenido ahora la oportunidad de creer y hemos tenido la oportunidad de conocer, y nos estamos beneficiando de todas las virtudes, los principios y los valores que hay dentro de este gran libro del Bhagavad Gita. Y un poco de eso habla el texto del día de hoy, ¿sí? Una pregunta que parece ser desafiante de parte de Arjuna, ¿no? Cuestionándole a Krishna una de sus declaraciones, pero que en realidad es un servicio para todos nosotros, porque a partir del texto número 5, como dije, Krishna vuelve a hablar, y hay toda una secuencia de varios versos, unos 5, 6 versos, donde Krishna expone el concepto de avatar, ¿sí? El concepto de la manifestación divina en el plano terrestre, cómo es que Dios desciende a la tierra, cómo es que Dios viene a este mundo milenio tras milenio para restablecer el Dharma, para restablecer la religión, tal como lo está haciendo en ese momento en el campo de batalla de Kurukshetra. Así que voy a ir concluyendo por el día de hoy. Si alguien del otro lado tiene alguna pregunta o una consulta o quiere decir algo, bueno, es bienvenido de hacerlo. Si no, vamos a ir cerrando. Leo una vez más la traducción. Este 4.4 del Bhagavad Gita dice: Arjuna dijo, Vivashvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Eso le está preguntando Arjuna a Krishna en este 4.4 del Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Me voy a retirar entonces. Muchas gracias, Sergio, por estar del otro lado. Muchísimas gracias también Chitrak Prabhu por invitarme siempre, muy amable, muy gentil, y muchas gracias por permitirme hacer algún tipo de servicio. Gracias a todos los devotos que sostienen este espacio de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Muy importante que hayan grupos de estudio del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, y nos encontramos en el próximo encuentro. Hare Krishna, Hari Bolo.